Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por permitirnos este pequeño espacio para entrevistarte aquí en tu casa y queremos empezar pues que nos cuentes cómo ha sido tu proceso de formación musical, cómo empezó ese proceso. Inicialmente, pues como mi familia es de músicos y pues se ha conocido por eso, entonces como que siempre estuve empapada de la música, y no solo la música, sino también del folclore andino colombiano. Y empecé a tocar guitarra más o menos a los 11 años, me enseñó el profe Saúl Pacheco, inicié con él. Después, en el 2007, inicié en el Rafael Contreras Navarro, proceso de violonchelo. Lo pausé 2 años y luego lo retomé ya cuando comencé mi carrera, la licenciatura en música en la UIS, en Bucaramanga. Y ya me gradué y pues comencé a trabajar y ya a ejercer mi profesión. ¿Tienes idea de dónde aprendió el primer formador, el primer profesor que tuviste? ¿Dónde aprendió él a tocar o de dónde viene? Saúl, pues en el momento que él me estaba enseñando, pues era empírico. Sí, aunque creo, si no estoy mal, él estudió unos semestres en la UNAP. Pero él no terminó, aunque ahorita él ya culminó pudo terminar su carrera, pero en ese momento era lo que había estudiado en la UNAP. ¿Cómo fue el proceso de apropiación y conocimiento de las músicas tradicionales de su región? Pues como dije al comienzo, siempre fue por mi familia, ¿sí? Siempre se tuvo presente el folclore y mi papá, desde que tengo uso de razón, siempre ha tenido su agrupación de música colombiana, su trío, Armonía 3. Y después, como de 15 años, ellos me incluyeron, entonces eso reforzó mi conocimiento sobre el folclore andino colombiano. ¿Ha participado en procesos formativos en escuelas de música? Pues en la UIS, los talleres libres de música para todas las edades, de 4 hasta la edad adulta. ¿Y cómo participó? ¿Como formador? Como formadora, sí. Enumera los procesos pedagógicos que conoce de personas o de escuelas de la música tradicional acá en la región. ¿Qué procesos pedagógicos conoces? Conozco el de la institución, el del Instituto de Bellas Artes, el Conservatorio de Música de James Scudman, con la Universidad Reformada. Hay una academia de música que se llama Linaje. Hasta el momento tengo esos, en el momento. ¿Tienes experiencia como docente en las músicas tradicionales? Sí. ¿Dónde y cómo ha sido esa experiencia? Yo trabajé 2 años en un colegio privado de Bucaramanga, se llama Fe y Alegría, con población vulnerable. Entonces, con ellos llevé un proceso, pero no tanto instrumental, sino porque ellos desconocían mucho sobre el folclore, ¿sí? Ellos han adoptado otras culturas, entonces sí los veían como muy perdidos, ¿sí? Casi ni sabían en qué región estaban parados ni nada. Casi ni a qué departamento pertenece Bucaramanga ni nada. Entonces fue más que todo como por ese lado. No tanto instrumental, sino por esa parte. O sea que en los aspectos técnicos, musicales, en ritmos, melodías y eso no tienes experiencia como formadora. Pues las clases que he dictado personales. Sí. También vale. Entonces, ¿en qué ritmos, en qué te centras cuando enseñas? ¿En los ritmos, las melodías, las líricas, el acompañamiento, los rotatorios?
exploración instrumental o otros? Pues creo que es importante empezar por la teoría, enseñarles, sí, cómo se compone al menos pues el bambuco, que es como el más conocido. ¿Cómo abordas los procesos de montaje de las obras que incluyes en el repertorio que enseñas? Cuando enseño, ¿qué es lo primero que enseñas o cómo abordas ese montaje? o sea, ¿cómo es el proceso? Pues tengo que tener en cuenta si el chico sabe leer, pues es más fácil, sería más fácil. Se le entrega el material y pues se sienta con él, uno se sienta con él y uno le va indicando así aspectos técnicos o de interpretación. Pero si no sabe leer sí se complica un poquito. Es un poquito más largo. Sí, ya sería más por imitación, ¿sí? Yo interpreto y él reproduce e imita lo que yo toco. ¿Qué tipo de recursos metodológicos y didácticos utilizas en espacios de formación? ¿Utilizas onomatopeyas, ejemplos, cartillas, métodos? Me encantan las onomatopeyas. Sí, ellos captan muy rápido lo que es la lectura rítmica, sobre todo. Son muy con las funcionales, ¿no? Sí, exacto. ¿Y utilizas cartillas o métodos? Pues no me rijo como en un método como tal. Sí, me encanta mostrarles videos, instrumentos que ellos no conozcan. Siempre como llevarles un factor sorpresa en cada clase. Sí, como llamarles la atención, como Sí. lo metiendo en el cuento, ¿no? ¿Qué tiempo de vinculación tienes a las músicas regionales de tradición popular? ¿Desde hace cuánto tiempo estás interpretando esta música? Como desde los 15 años, que fue cuando entré al grupo Armonía 3, que me dieron la oportunidad. 15 años. ¿Qué músicas tradicionales practicas? El bambuco, pues la andina. Me gusta más que todo nuestra música andina. Música andina. Sí. ¿Qué instrumentos interpretas? La guitarra, el violonchelo, más que todo. Tengo idea de piano, lo complementario que aprendí. Y canto. Muy bien. ¿Y cuál de estos instrumentos es el de tu preferencia? Diría que me identifico un poco más con la guitarra por lo que me gusta escribir. Entonces, como me ayuda a componer. Muy bien. ¿En qué agrupaciones has participado? Descríbenos un poco, un recuento de la primera que te acuerdes hasta la última en la que estás actualmente. La primera fue pues Armonía 3, el trío de mi papá, entre ellos sola cantando, ¿sí? Después incluyeron a mi tía y con ella pues formamos un dueto, nos llamábamos Olindas. Luego cuando nos tocó desintegrarnos, porque yo me fui a estudiar a Bucaramanga. Allá armé una banda, pero era más fusión. Me gustaba mezclar ritmos como el reggae con ritmos folclóricos, pero no tanto de la andina, sino también, digamos, del Caribe también. Sí. Luego estuve en una agrupación que fue con la que participé en el Socorro y en el concurso para duetos de los hermanos Martínez, que se llamaba Chicamoché. También fue un dueto, con ellas éramos solo mujeres. Duramos 2 años y logramos un tercer puesto como canción inédita y segundo puesto como mejor intérprete de la obra de José A. Morales. Sí. Pues la siguiente pregunta es como eso, que nos cuentes en qué eventos has participado de músicas tradicionales en la región, en el municipio, en el departamento o en el país. Comencé participando en el que realizaban acá en Ocaña, el concurso de música de canción inédita de Memo Lemus. Con Armonía 3 estuve como en 2 versiones con ellos.
Luego con ellos también, con Armonía 3, en el Socorro Santander, que lo hacen todos los años en septiembre. También canción inédita. Estuve en el Duetos Martínez también. Respecto a la experiencia laboral, describe las áreas en las que has trabajado en la música tradicional, en la interpretación, la docencia, composición y arreglos, dirección, investigación, grabación y producción. ¿En cuál de estas has trabajado? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Me repetís? En interpretación, obviamente en docencia también, composición y arreglos. En dirección, ¿has dirigido alguna agrupación? He dirigido una agrupación, pero no ha sido de música tradicional. Sí, fue una banda marcial. No tiene nada que ver. Sí, nada que ver. ¿En investigación has hecho algo? De pronto en la universidad. Mi proyecto de grado. ¿Sobre qué fue el proyecto? Hice 8 composiciones. 8 composiciones para dueto vocal femenino. Con formato musical variado y toda la investigación, cómo nace el origen de los géneros, de los instrumentos. Grabaciones y producciones. No. Que yo haya liderado, no, pero sí he participado. Sí, sí. ¿Qué área consideras que requiere mayor atención en la región y por qué? De estas áreas que mencionamos, ¿cuál crees que es la que requiere mayor atención? De interpretación y eso. Ajá. ¿Cuáles que son? Interpretación, docencia, composición y arreglos, dirección, investigación y grabación y producción. Creo que investigación. Ajá. ¿Por qué crees? Porque uno tiene que empaparse primero del tema, considero, antes de llevarlo a la práctica. Sí, es como primero apropiarse y saber de dónde viene la música para poder interpretarla, ¿no? Sí, encariñarse también. Ajá. Bueno, ¿qué aires, géneros o ritmos de la música tradicional de la región conoces? Descríbanos un poco de estos aires y géneros que conozcas de esta región. El bambuco, el pasillo, rápido, lento. Esos son los dos más conocidos. La caña, también he tocado caña, y todo ha sido en la guitarra. ¿Cuál de estos géneros o ritmos crees que es el más practicado, escuchado o bailado en la región? Indiscutiblemente el bambuco. ¿Quiénes practican estas músicas y en qué ocasiones y en qué lugares se practican estas músicas? ¿Cómo en qué escenarios? Sí, o en qué ocasiones, o no sé, fiestas o reuniones Sí, en reuniones, en algún evento, en concursos, en festivales. ¿Cómo se enseñan y se apropian estas músicas aquí en la región? Pues a nivel musical, ¿cómo es que es la pregunta? ¿Cómo se enseñan y se apropian las músicas? Porque ya nos contabas que por lo menos en tu caso particular pues es como de tradición familiar, ¿no? Pero ¿crees que hay como otra manera de que se enseñan y se apropian acá? Es muy importante el papel que cumple la familia, ¿sí? Su ambiente familiar, que siempre se le inculque la importancia de escuchar y de conocer, también reconocer estos géneros folclóricos. La formación en el colegio es fundamental y eso falta muchísimo en esa parte porque, como sabemos, siempre el arte en los colegios siempre tienden a dejarlo de último. Como a un lado. ¿Existen estructuras definidas en estos aires? ¿Se hacen adaptaciones de forma, intro, estribillo, versos, coros o se improvisan en estos aires?
¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Sí se respeta eso? Sí se respeta, pero ha evolucionado muchísimo la música andina en cuanto a armonía sobre todo, porque ya pues se ha fusionado pues sobre todo con la armonía jazz y se han incluido más instrumentos que no son autóctonos, exacto, que no son tradicionales. ¿Y cabe como la improvisación en este género? Sí, claro. Sobre todo en los instrumentos melódicos. ¿Las melodías que se cantan son las tradicionales o hace usted variaciones? ¿Siempre se cantan con acompañamiento o algunas veces cantan a capela? Otra vez, ¿Las para melodías pensar que la se respuesta. cantan son las tradicionales? ¿Hacen variaciones o siempre se canta con acompañamiento o en algunas veces se canta a capela? Pues cuando se canta una canción tradicional, pues personalmente me gusta respetar 100% lo que es la melodía. Pues sí variar en cortes, enriquecer la armonía, de pronto las voces. Y ya si es a capela o no, pues eso ya depende del gusto personal del que vaya a arreglar la pieza. Muy bien. ¿Qué tipos de armonías se usan? ¿Mayores, menores, escalas? En la música folclórica, de todo se usa la armonía, las escalas, eso es la base. ¿Qué tipo de patrones rítmicos se usan? ¿Sí se usan los patrones rítmicos de los ritmos originales o eso también ha variado un poco? No, en eso no ha variado tanto, ha variado más en arreglos y en armonía. Sí, siempre que... Aunque sí, ahora que me preguntas, de pronto se varió un poco, que antes el bambuco tradicional va a 3/4, ¿sí? Y ahorita lo escriben a 6/8. Dicen que es porque es más sencillo. Entonces, el bambuco tradicional por lo general está a 3/4. Ha sido como... Ahí hay una discusión, ¿no? Sí. Hay personas que defienden el 3/4 y el 6/8. Y hay otros que no lo defienden. Por lo menos el maestro Carrizosa, él defendía mucho el 3/4. Y el maestro Hugo Moreno, que en paz descanse, también era enemigo del 6/8. Sí, sí. Sí, el maestro sí. Bueno, en los repertorios, ¿cómo es el proceso de elección de las obras? ¿Cuáles son los criterios para elegir las obras? ¿Cuáles son los géneros o ritmos más trabajados? ¿Por qué? ¿Y cómo considera el repertorio y los arreglos? ¿Cómo es este proceso de elección de las obras y del repertorio? Como los ritmos más conocidos son el bambuco y el pasillo, pues uno procura como tocar un ritmo que pocos toquen, como una guabina, o el que te dije, una caña, o un sanjuanero. ¿Pero sí lo interpretan ustedes? Sí, porque lo que te digo, siempre, o sea, uno arma un repertorio y siempre son más bambucos, siempre hay muchos bambucos. Siempre predomina bastante el bambuco, entonces sí es bueno mostrarle a la gente, al público, otros ritmos. Claro, sí, hay que hacer escuela en eso también. Sí. Bueno, ¿inciden los repertorios en la conformación de los formatos instrumentales o existen otros factores para la elección de estos? Yo creo que eso va netamente en en el arreglista. Sí, creo que cualquier canción, cualquier pieza la puede adaptar a cualquier formato musical de su preferencia. Sí, claro, eso va más por el gusto de cada... Su creatividad. Ajá. Cuando se presentan las obras en público, ¿se repiten los repertorios? ¿Varían según el tipo de presentaciones? ¿O existen repertorios comunes entre músicos? Hay unas canciones que sí se tocan, que por ejemplo Más que dos de Freddy Suárez, que es para dueto. Es casi que obligación de todos los duetos cantar esa canción, ¿sí? Por ejemplo.
En su criterio, ¿cuáles son los músicos más representativos de la música tradicional de su región y por qué? Por su trayectoria, pues mi papá, Crisanto Rangel, ha representado en varias ocasiones el municipio a nivel nacional, antes de yo estar en el grupo y después, sí, y todavía lo sigue haciendo, y obviamente el maestro Flaminio Molina, que ha sido reconocido por ser compositor tradicional. ¿Cuenta con discos, cassettes, CDs, videos o libros de esos músicos representativos? No. ¿No tenés ni un CD de tu papá? De los que, o sea, las canciones que se han grabado en los concursos. Pero, o sea, por lo menos tu papá no tiene un CD como tal de él, que sea todo de él, de las canciones que él ha compuesto. Pero es que siempre ha sido del trío, entonces hay otro, el de la guitarra también compone, entonces hay canciones de los dos. Pero un trabajo así, como tal de mi papá solo, es solo canciones de él. Muy bien, hay que hacerlo. ¿Cuáles son las características de un gran intérprete o compositor de estas músicas tradicionales? ¿Cómo se identifican? Por lo menos por el número de composiciones, número de grabaciones, eventos, por la divulgación de medios públicos, reconocimientos públicos y aprobación social de sus obras o creaciones. ¿Cómo crees que se reconoce un buen compositor? Un compositor coge mucha fuerza y respeto ganándose concursos de canción inédita. Sí, esa es como la hoja de vida. O sea, entre más concursos ganes, más reconocimiento y aprobación tenés. Pero en lo personal, puede ser que haya un compositor que no haya ganado, pero tenga buenas letras, o ese es como el criterio tuyo también para... Digamos, pues si... Pues para la gente, para que el compositor coja valor para la gente, sería así, con concursos, como demostrando, sí. Claro. Pero a nivel personal, pues sí, no hay necesidad de reconocimiento a nivel personal para poder componer. Así las canciones se queden en las cuatro paredes. ¿Cuáles agrupaciones de música regionales del Catatumbo destacas y por qué a nivel del Catatumbo? ¿Cuáles canciones? ¿Cuáles agrupaciones que sean reconocidas a nivel del Catatumbo? Todos los municipios del Catatumbo, pues ahí entra La Esperanza, Cáchira, Río de Oro, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Caribe, La Playa, Ábrego, Ocaña también, Sardinata, Villacaro, Tibú, y no sé si se me pasa alguno, son 15. Pues ahora está sonando y le están dando duro a estos chicos de Remembranzas, este dueto. Y sí, ellos son ocañeros y me agrada porque todos son jóvenes, para que la gente siempre piensa que es la música de viejos y en realidad no. Sí, claro. Y es muy académica y sí. Y el grupo, el trío Armonía 3 y la agrupación de Flaminio Molina, que son los grupos como que la gente distingue y se escuchan en la radio y eso. Todo en el programa que hacen los domingos. Como los que están sonando. Señala ejemplos de influencias de otras músicas que has tenido. ¿Tienes influencias como de la música clásica, las músicas urbanas, músicas de otros países, músicas tradicionales de tu región, y cómo valora estas influencias? ¿Sí crees que tienes influencias de música clásica, urbana o de otros países? ¿Al momento de componer? Sí, más que todo ritmos latinos. Sí, me gusta mezclarlos con folclore. ¿La música urbana? No, todavía no. Todavía no has llegado allá. No he llegado hasta allá.
¿Cómo han influenciado las escuelas municipales de música en la calidad de la interpretación de la música tradicionales de la región? Toma como referencia el número de profesores, estudiantes, eventos en el casco urbano, sector rural y la calidad de las músicas que se escuchan hoy en día. ¿Sí crees que las escuelas de música están influyendo en esto? Pues en este momento, pues por la pandemia sí estamos un poquito varados en ese aspecto. ¿Y acá en Ocaña conoces escuela de música tradicional? No, En el momento no hay. no hay escuela de música tradicional acá, Por ningún lado, ni Por por ningún parte lado. privada, ni pública, ni privada ni pública. estamos muy mal en eso. ¿Cómo trabaja el montaje de las obras? ¿Qué aspectos de la interpretación destacas? ¿Las melodías, el acompañamiento o el ensamble? Pues todo juega un papel importante. Sí, todo es como una suma de cosas, sí. Cuando compones, ¿cuáles son tus temáticas? ¿A qué le compones? Al amor, a la sociedad, al medio ambiente. ¿Cuáles son los formatos instrumentales que más usas y por qué? ¿Qué buscas? ¿Cuál es la intención sonora? ¿Se ajusta a los recursos disponibles o se buscan alternativas a la hora de componer? Me encanta utilizar la flauta traversa con el tiple y la guitarra. Como reemplazar la flauta traversa por... reemplazar la bandola por la flauta traversa. ¿La flauta traversa? Sí. ¿Y qué buscas cuál es la intención sonora? Como prefiero siempre el dueto femenino. Pues yo creo, pues a mi parecer, la flauta se adapta muy bien con las voces. Sí, como que las acompaña y no las opaca. Sí. Sí, claro, por sus características sonoras. ¿Utilizas arreglos en partituras? Claro, creo que no se podría hacer. Si un arreglo, si uno quiere que salga bien hecho y bien organizadito, todo en su lugar como es necesario escribirlo. ¿Cuándo se considera que un montaje está listo para presentar al público? Por lo menos una obra compuesta que sea tuya, ¿cuándo consideras que ya está lista ya para mostrar al público? Bueno, cuando el arreglo está ya listo y cuando ya se hace el montaje y que se toque perfecto, 100% perfecto. Cuando escribes las letras, ¿en qué te inspiras? ¿Cuentan historias? ¿Qué tipo de historias son? ¿Son propias o te las cuentan? ¿Se relacionan con la vida cotidiana o son fantasías? ¿Y tienen temáticas infantiles o son solo temáticas adultas? Como te decía, le compongo al amor, ¿sí? ¿Son historias reales o te las cuentan? Siempre o me las cuentan o también me baso en mi vida personal. Sí, también son de fantasía. Una vez tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de componer una canción sobre la temática tejiendo sonidos. Sí. ¿Y temas infantiles? ¿No tienes temáticas infantiles? Sí, tengo algunas rondas. Ah, qué chévere. Eres la primera que nos contesta que sí, aquí en temas infantiles. Sí, de resto ninguno. ¿Sobre qué te gusta cantar y te sientes identificada con lo que cantas? Pues ahorita en este momento y todo, pues me elegiría los temas sociales. Sí, por la situación del país, ¿no? Sí. Bueno, poseen estructuras líricas definidas estas letras, tipos de versos, rimas asonantes y consonantes, décimas, métricas, poesía, prosa, etc. Pues
Pues yo escribo mucho en rima, Ujú. sí, Pero muchas veces lo hace consciente o muchas veces... consciente, ¿Sí? sí. Ujú. Bueno. ¿Alguna vez utilizas melodías pero con distintos textos o compones tus propias melodías? Compongo mis propias melodías y letras y también he musicalizado letras. De hecho me agrada, es muy agradable hacerlo. ¿Musicalizar letras de otras personas? Sí. Sí. Bueno, ¿conoce usted centros documentales musicales en la región? ¿Algún centro donde puedas ir a buscar documentos No, o cosas musicales? no, ¿No los conoces? ni no sé, y la verdad no estoy segura que haya, no creo que haya. Sí, es muy incierto. ¿Cuenta usted con registros fotográficos de video, grabaciones, partituras, textos de la música y músicos de la región? ¿Tienes algún material de los músicos de acá de la región? De las canciones, algunas canciones de mi papá, Ujú. sí, y mis canciones. Pero ya ese material de otros compositores no tengo. No tienes. Desde su experiencia, ¿cómo va el contraste entre el pasado, el presente y el futuro de las músicas tradicionales que practica? Personalmente, Ajá. Desde tu experiencia, ¿cómo así? Explícame bien la pregunta. ¿cómo es el contraste entre el pasado, el presente y el futuro de la música tradicional? De la música. Ajá, de la música tradicional. Pues ha habido como un declive en la escucha de estas músicas. Pues antes lo eran todo, sí, en las fiestas se usaban esos ritmos. Y ahorita sí que es casi nulo. Tú le preguntas a un chico qué es un bambuco, qué es un tiple y no tiene ni idea. Pero si le preguntas quién es Bad Bunny, sabe la vida completa. Sí, claro. ¿Y si crees que tiene futuro la música tradicional? Pues me da temor pensar y sentir que de pronto no, que se ha ido perdiendo de manera muy acelerada. ¿Cuáles son los eventos más representativos de la música tradicional de su región, del municipio o del departamento? ¿Cómo? Los eventos más representativos del municipio o del departamento de música tradicional que reconozcas por acá. Ay, es que se me fue el nombre del que hacen en enero. El que hace Alejo Navarro. Pues aquí se realizó el concurso de canción inédita aquí en Ocaña de Memo Lemus, pero hace como 5 años que ya no lo hacen. Sí, porque no hay dinero para eso. No hay recursos. No hay recursos. ¿Qué instituciones, políticas públicas, programas puedes mencionar que hayan influido en la dinámica de las músicas tradicionales en el ámbito local y regional y cómo han influido? Pues aparte de las escuelas de música, de bellas artes y eso, ¿crees que haya o conoces alguna institución que esté apoyando la música tradicional? Perdón, en las escuelas ¿cómo es? En las escuelas se ve más que todo la música clásica, lastimosamente. No se tiene en cuenta mucho la música tradicional. Sí, de hecho hay docentes que ni siquiera les gusta. Prefieren, sí, le dan más valor al jazz. Sí. Sí, eso es un inconveniente también. ¿A través de cuáles programas de radio y televisión se difunden las músicas tradicionales de su región? Acá en Ocaña hay un programa que lo transmiten todos los domingos en la mañana. Se llama Pentagrama Colombiano. Hace muchísimos años
Este señor hace este programa. Eduardo Y Mañez. sí, él mismo. Y es como el único programa a nivel regional que yo conozca ese. ¿Y en televisión o en otros medios? Lo que transmiten TV San Jorge, no, perdón, Canal Tro, que a veces transmiten en vivo algún concurso o algún evento o festival de música folclórica. Bueno, Laura, para terminar, ¿qué sugiere usted que se debe hacer desde la educación, la circulación, la producción, la investigación, las comunicaciones, entre otros, para fortalecer las músicas tradicionales de su región? ¿Cuál es su sugerencia para fortalecer estas músicas? Llevar la enseñanza de estos ritmos a los colegios y que no sea del chico de décimo, no, casi que desde transición, que empiecen a familiarizarse con estos ritmos. Que bueno, que un dibujo, que la profesora, la docente les pone música de fondo, música colombiana de fondo, estimular desde temprana edad con estos ritmos. Listo. ¿Qué ha significado en su vida la práctica de músicas tradicionales, en su identidad, creación, producción y en su economía personal y familiar? Me ha enriquecido en mi formación musical. Y en cuanto a la economía personal y familiar, ¿ha significado algo? Pues podría decirte que pues cuando he contado con la suerte o con la fortuna de ganar un concurso. Okay. ¿Las letras poseen contenidos que referencian la vida urbana, la vida rural o ambas? De mis canciones, Sí. ambas, ¿Ambas? sí. ¿Puede darnos algunos ejemplos? O sea, comentarnos sobre esta canción habla sobre tal, en esta canción hablo sobre esto. Una vez escribí un joropo que consiste en esas personas que se van del país y creen que con irse del país ya, o sea, que con solucionar su vida personal, aquí sí, no les importa, sí, todo lo que pase acá y hasta dejan de sentirse, se avergüenzan de ser colombianos. Okay. ¿A qué le suena el territorio y cómo sus letras retratan de alguna manera los paisajes de la región? Es decir, en sus composiciones se mencionan calles, lugares específicos, ríos, personajes. Una vez estaba como en un campito y quería escribir una canción sobre la paz para un proyecto de aula. Y miré por la ventana y me encantó mucho el paisaje que vi. Y la canción inicia así: la montaña verde en la montaña verde en la ventana. Me saluda desde allá, con el sol en su espalda. Okay. ¿Han cambiado esas letras de sus composiciones con el pasar de los tiempos y el conflicto social que vive el país incide en la escritura de estas letras? Claro, incide la situación por la que esté pasando. Digamos ahorita que estamos en esta problemática en el país. Las canciones tienen que ser muy sociales, muy patrióticas, muy de conciencia. Okay. Y para finalizar, ¿cómo se sueña el futuro de la música tradicional? ¿Qué papel tienen los jóvenes en la continuidad de esta? O sea, ¿cómo te sueñas el futuro de la música tradicional y el papel que tienen los jóvenes en la continuidad de estas músicas? Sueño con que haya muchísimas muchas escuelas de música tradicional, donde le enseñan a los niños a tocar los instrumentos tradicionales, como el tiple, la bandola, ¿sí? La guitarra desde la perspectiva del folclore, porque eso no... Y en los jóvenes,
En los jóvenes pues fundamental porque de esta manera es que sí trasciende, puede trascender y pasar de generación en generación. Mi vida, ven.